La tormenta rugía en el cielo como un lamento lejano. Nadie en el pequeño pueblo cercano a la colina se atrevía a salir esa noche. La gente se encerraba en sus casas, temerosa de lo que pudiera acechar en la oscuridad. No era una tormenta común, la electricidad parpadeaba constantemente y los truenos parecían resonar más cerca de lo normal. Nadie recordaba cuándo fue la última vez que algo tan extraño había ocurrido. Hace muchos años, había una vieja mansión en lo alto de la colina. La casa, aunque imponente en su tiempo, estaba ahora en ruinas, cubierta de maleza y desmoronada por el paso de las décadas. Los aldeanos siempre decían que no había nada más aterrador que esa casa. No porque fuera vieja o abandonada, sino porque, según contaban, nunca estuvo vacía. Era un secreto oscuro que solo se susurraba en la oscuridad. Nadie, ni siquiera los más valientes, se había atrevido a entrar en ella después de la desaparición de la última familia que había vivido allí, hace más de 30 años. Pero aquella noche, un joven llamado Tomás, que nunca creyó en supersticiones, decidió desafiar las leyendas. Su curiosidad pudo más que el miedo, y tras escuchar las historias contadas por los ancianos del pueblo, se juró a sí mismo que encontraría la verdad detrás de la mansión. Aunque no lo sabía, esa noche cambiaría su vida para siempre. Tomás llegó al pie de la colina cuando la lluvia empezó a caer con más fuerza. La luz de la luna, apenas visible entre las nubes, iluminaba la casa de manera espeluznante. Un sentimiento incómodo se apoderó de él, pero trató de apartarlo. No podía dejarse influir por los cuentos de viejas, pensó. La puerta principal, de madera oscura y ennegrecida, crujió al abrirse. Dentro, el aire estaba pesado, viciado, como si la casa hubiera estado respirando. Un olor nauseabundo a humedad y algo mucho más fétido invadió sus pulmones. A pesar de las múltiples advertencias que había recibido, no retrocedió. Entró en la casa, decidido a desmentir las supersticiones. Las paredes estaban llenas de grietas, y la madera bajo sus pies crujía con cada paso que daba. Pero lo peor no era eso, sino el silencio absoluto que reinaba en cada rincón. No había un solo sonido de la naturaleza, ni el viento, ni los animales nocturnos. Un silencio opresivo, como si la propia casa estuviera observando cada uno de sus movimientos. Subió las escaleras con cautela, su linterna iluminando solo una pequeña franja de oscuridad. Los retratos en las paredes, cubiertos de polvo, mostraban rostros borrosos y distorsionados, como si las personas en las fotos nunca hubieran existido. Una sensación de frío lo envolvía, y cada respiración que tomaba parecía más pesada que la anterior. Pero aún así, siguió adelante. En el segundo piso, encontró una puerta entreabierta, apenas visible. Al abrirla, el aire que escapó de la habitación le heló la sangre. No había ventanas, pero algo extraño iluminaba el lugar con una luz antinatural. La luz provenía de un objeto en el centro de la sala, un espejo grande, antiguo, con un marco de plata adornado. Sin embargo, no era el reflejo lo que le heló la piel, sino la figura de una mujer parada frente a él en el espejo, con los ojos vacíos, la piel pálida como la cera, y una sonrisa retorcida que no parecía humana. Tomás retrocedió, sus piernas temblando. La figura del espejo se movió. En un instante, la mujer dejó de sonreír y su rostro se deformó, como si una sombra oscura la estuviera consumiendo desde dentro. Los ojos, ahora completamente negros, lo miraron con una intensidad aterradora, y algo susurró su nombre. La voz era suave al principio, pero rápidamente se tornó gutural, casi incomprensible. «Vete, no deberías estar aquí». Tomás intentó correr, pero sus piernas no respondían. Algo lo había paralizado. De repente, un fuerte golpe resonó detrás de él. Giró bruscamente, su respiración acelerada, y vio la puerta cerrándose con fuerza, como si alguien la hubiera cerrado desde el otro lado. Entonces, lo vio. La figura que antes estaba en el espejo ahora se encontraba frente a él, flotando a unos pocos centímetros del suelo. Su rostro,
ahora completamente distorsionado y arrugado, estaba cubierto de manchas oscuras, como si la piel se estuviera descomponiendo. Su boca se abrió, y una corriente de aire gélido lo envolvió. La mujer se acercó lentamente, sus pasos flotando sobre el suelo, hasta que estuvo tan cerca de Tomás que podía sentir el aliento helado de su boca. «Te hemos estado esperando», susurró en su oído. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a crujir y a hundirse, como si la casa estuviera viva y quisiera tragárselo. El terror invadió su cuerpo, pero aún así, luchó por moverse, por escapar. Con un grito desesperado, logró girarse y corrió hacia la escalera, pero a medida que descendía, la casa parecía alargarse. Las paredes se estiraban hacia arriba, y las escaleras no terminaban. Todo a su alrededor se distorsionaba. La puerta principal estaba ahora tan lejos como el horizonte, y cuanto más corría, más atrapado se sentía. «Te estamos esperando», susurraba la voz de la mujer, esta vez mucho más cerca, como si estuviera justo detrás de él. El miedo recorría el cuerpo de Tomás como un veneno frío. Sus pies tropezaban con los escalones que parecían alargarse más y más. Miró hacia atrás, pero no había nada. La mujer. La figura. Todo había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, el susurro persistía en su mente, una voz retumbando en su cerebro, una presencia invisible que lo acechaba desde las sombras. La casa parecía expandirse a su alrededor, un laberinto interminable de pasillos oscuros. Las paredes comenzaban a moverse, a respirar, como si fueran seres vivos que se cerraban sobre él, tratando de devorarlo. Cada vez que giraba una esquina, el silencio lo envolvía, pero el eco de sus propios pasos regresaba de manera distorsionada, como si la casa estuviera repitiendo todo lo que hacía, pero con una ligera diferencia, como si algo estuviera observando y aprendiendo de sus movimientos. Tomás apretó los dientes. No podía detenerse, no podía dejar que la locura lo alcanzara. La puerta de la entrada debía estar cerca, tan cerca que podía casi oler el aire fresco del exterior. Su linterna parpadeó una vez más, y entonces, en la penumbra, vio una figura al final del pasillo. Un hombre, o algo que alguna vez fue un hombre, estaba de pie, inmóvil, con los ojos vacíos, mirando fijamente. El rostro de la figura estaba marcado por profundas cicatrices y arrugas, como si hubiera estado muerto durante años. Sus ropas eran antiguas, desgarradas, pero lo más aterrador era la forma en que su cuerpo estaba casi desintegrado, como si la carne estuviera cayendo lentamente de sus huesos. El hombre no se movió, pero Tomás sintió una presión en su pecho, como si el aire estuviera siendo succionado por un vacío en el lugar. Un susurro bajo, como un lamento, comenzó a llenarlo todo, resonando dentro de su cabeza. «No puedes irte, nunca podrás irte». Los ojos del hombre se abrieron más, hasta que los globos oculares casi se salieron de sus órbitas. Su boca, torcida en una sonrisa macabra, comenzó a murmurar algo ininteligible. Tomás intentó girar y correr en dirección opuesta, pero al dar un paso, una sombra oscura emergió de la pared misma. Era como un líquido espeso y negro, que se deslizó por el suelo y rodeó sus pies. Intentó zafarse, pero la sustancia se aferró a él con una fuerza abrumadora, como si estuviera pegándose a su carne, tirando de él hacia abajo. Con un grito de desesperación, Tomás luchó por liberar su pie, pero la sombra creció más y más, cubriéndolo, tragándolo. Fue entonces cuando escuchó una risa, baja, profunda, proveniente de las entrañas de la casa. No era humana. Era como el sonido de un ser que se alimenta del terror, que disfruta del sufrimiento de sus víctimas. Aterrorizado, miró al hombre, que ahora comenzaba a moverse hacia él, avanzando a una velocidad inhumana. Cada paso que daba hacia él, las paredes se cerraban más, el techo descendía lentamente, y el suelo bajo sus pies crujía con la fuerza de algo que se desmoronaba. «No. Déjame salir», gritó Tomás, su voz rota por el pánico. Pero el hombre siguió acercándose, cada vez más rápido, y la sombra negra que lo rodeaba comenzaba a trepar por sus piernas, como si estuviera absorbiéndolo. De repente, una mano helada apareció de la nada y se posó sobre su hombro. No era la mano del hombre, sino algo mucho peor. Una figura en la esquina, en la penumbra. Un ser delgado, de aspecto humano, pero con la piel arrugada, como si fuera de cuero. Sus dedos eran largos, inhumanos,
y sus uñas estaban alargadas, afiladas como cuchillas. Lo miraba fijamente con ojos completamente negros. «Has llegado demasiado lejos», susurró la figura en su oído. «La casa está viva. Y ahora eres parte de ella». Tomás intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. La mano que lo tocó comenzó a deslizarse hacia su cuello, apretando con una fuerza sobrenatural. Un dolor punzante comenzó a recorrer su cuerpo, como si lo estuvieran desgarrando por dentro. A lo lejos, en algún rincón oscuro de la casa, se escuchaba el sonido de algo que se arrastraba, algo que se acercaba con rapidez, como si todo el mal que la casa había absorbido a lo largo de los años estuviera convergiendo en ese mismo punto. La figura del hombre, ahora completamente deformada, comenzó a reír con una risa desgarradora, como si se estuviera desintegrando en el aire. La casa comenzó a crujir más fuerte, como si estuviera temblando ante la presencia de algo antiguo y oscuro que despertaba. Tomás, incapaz de moverse, vio cómo las sombras lo rodeaban, cubriéndolo por completo. El aire se volvió denso, casi insoportable. Algo le tocó la cara, una caricia fría como la muerte, y vio cómo las paredes se acercaban lentamente, como si la casa estuviera aplastándolo, obligándolo a convertirse en una de sus sombras. El ser de la esquina susurró nuevamente, su voz más fría y retorcida que nunca: «Aquí te quedas. En la oscuridad. Para siempre».